Buenos días, hermanos. Cantamos esta canción, Cuán grande es Dios. Y leemos Salmo 34. Y yo siento en un sentido, ya podemos despedirnos. Hemos escuchado del Señor. Esta mañana, antes de subir aquí, yo estaba pensando en la misericordia y la gracia del Señor. Mi pregunta esta mañana es, ¿cómo llegaste hoy aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Caminando en el carro? No. ¿Cómo llegaste aquí? Tengo el ventaja aquí a ver todos ustedes y veo muchas historias. ¿Cómo llegaron aquí hoy? Y yo estaba reflejando sobre cómo yo llegué aquí. Yo nací en un lugar muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Tenemos varios de nosotros de otros países, algunos muy del sur, yo muy del norte, algunos de ustedes nacieron aquí en Mochis. Pero ¿cómo llegaste aquí hoy? Quiero que reflejamos un poco las misericordias del Señor que estamos aquí. ¿Cómo llegamos hoy aquí? ¿Cuál es tu historia? Varios de ustedes sí conozco tu historia, han compartido conmigo cómo el Señor obró en sus vidas y cómo están aquí esta mañana. Otros de ustedes no conozco tu historia, pero puedes imaginar todas las historias aquí están representadas aquí esta mañana. ¿Cómo llegamos aquí? Por la misericordia del Señor. No es con frecuencia que siento emoción, que me sube aquí en la garganta o siento como un poco de mojado por un lado de mis ojos. Pero este mañana, escuchando las alabanzas, escuchando las gracias que estamos dando, que las cosas que el Señor hizo esta semana. ¿No lo sientes? Alguien siente. Hermano, ¿sientes la gracia del Señor esta mañana? Todos los días, como debe ser. Y tal vez esta mañana tú estás aquí y dices, pues en realidad no tengo ninguna idea cómo llegué aquí. No soy cristiano. Me parece, pues tal vez es buena historia, tal vez alguien me invitó, estoy aquí por pena, para no decir que no, pues no sé. Quiero decirte, la palabra está clara, hoy es el día de la salvación, hoy. Y ojalá esta mañana, antes que sales de este lugar, tú vas a saber por qué estás aquí esta mañana. Entonces, vamos a orar, vamos a abrir la palabra para ver qué dice el Señor por nosotros esta mañana. Oh Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias por todas las cosas, todas las bendiciones, todos los tiempos difíciles, todas las cosas que has traído en nuestra vida, la misericordia y la gracia, porque estamos aquí esta mañana. Estamos aquí por tu misericordia y tu gracia que has traído en nuestras vidas. Y estamos tan alegres esta mañana, Señor, a abrir tu palabra, a alimentar de tu palabra, para que vivimos conforme a tu palabra, vivimos mejor. Queremos ser gente según tu corazón. Que nuestras vidas agradan a ti, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues esta mañana vamos a seguir estudiando la vida de David. Y el título esta mañana de este capítulo, o esta parte que vamos a ver de la vida de David es un nuevo rey, un nuevo trono y el mismo Señor. Quiero recordar a ustedes que el Señor no cambia. ¿Nosotros cambiamos? Cada rato estamos cambiando opinión, estamos cambiando de amor, estamos cambiando muchas cosas, ¿no? Pero el Señor es el mismo. Entonces, que no caemos en algo que, pues, David vivió hace 4,000 años. Dios era otra cosa allá y es diferente hoy. Pero el Señor no cambia. Entonces, el nuevo rey, vamos a ver hoy, David va a tomar el reino y a establecer su trono, pero el Señor es el mismo. Hoy vamos a ver en parte de la vida de David y hasta este momento cada domingo vemos algunos eventos específicos en la vida de David. Y hoy no vamos a ver precisamente tantos eventos, pero vamos a ver algunas decisiones, algunas cosas en la vida de David. Vamos a ir primero a Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, y no vamos a leer todo, es un salmo muy largo. Vamos a Salmo 78, vamos a empezar con versículos 70, 71 y 72. Los últimos 3 versículos de este capítulo vamos a ver. Podemos decir, este es un resumen de la vida de David. Es un resumen en nada más 3 versículos de la vida de David. Y dice así: escogió a su siervo David, al que sacó de las apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arriando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David lo pastoreó con corazón sincero, y con mano experta la dirigió. ¿Quién escogió a David? El Señor. ¿Quién escogió a nosotros? ¿Quién de nosotros podemos decir, pues yo estoy diferente a David, yo sabía, yo busqué al Señor, el Señor nos buscó, igual de David? El versículo 71, y lo quitó allá de cuidar las ovejas, más o menos, lo vimos antes, a 17 años. Más o menos 16, 17, 18 años es cuando salió de cuidar las ovejas. Domingo pasado vimos el 16 meses que vivió con el enemigo y vimos el problema que metió David a escuchar su propio consejo, su propio corazón. Entonces, en este versículo vemos el resumen de su vida. Entonces, estaba más o menos la historia empieza a 17 años. Estamos ahorita a 30 años, donde vamos a empezar hoy. Y él murió a más de 70 años. No sabemos cuántos años precisamente, pero murió con más de 70 años. Y a 30 años, vamos a ver hoy, él va a empezar a ser reino de parte de Israel.
Y que hemos comentado antes, David, 66 capítulos de la Biblia acerca de él, y tal vez mencionado más de cualquier otro hombre en la palabra aparte de Jesús. Y él era un hombre según el corazón del Señor, y por la mayor parte de su vida siguió el consejo del Señor. Pero esta mañana vamos a ver algunas cosas. Alrededor de los 30 años, él tomó algunas decisiones que va a afectar su vida. A los 30 años va a empezar a ser reino. Más o menos a los 50 a 70 años, el último 20 años de su vida, hubo una caída enorme. Una caída enorme. Problemas. Problema tras problema. No precisamente en un aspecto de las decisiones que él hizo en este tiempo, pero muchas de estas decisiones tienen su raíz mucho más temprano. Entonces podemos decir, con poca excepción, vamos a ver David viviendo 50 años conforme a la voluntad del Señor, viviendo como debe ser. Pero los últimos 20 años, hay algunas tristezas enormes en su vida. Y vamos a ver el raíz de en parte hoy. Entonces, viendo este resumen, vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 2. Domingo pasado lo dejamos él tuvo un problema, allá otro pueblo había sacado todas las familias de David y sus hombres, había llevado a ellos. En el siguiente capítulos vemos que recuperaron sus familias, recuperaron sus hijos, todo bien. Vamos a ver algunos, no vamos a verlo hoy, pero vamos a la muerte de Saúl también en las manos de los filisteos. Entonces, llegamos a este punto, a 2 Samuel, vamos a empezar con versículo 1. David, dice aquí, pasa un poco de tiempo y empezando en el versículo 1 dice, pasando algún tiempo, David consultó al Señor. Luego vemos una diferencia de domingo pasado, ¿no? Él consultó con quién domingo pasado. A sí mismo. Y ya vimos aquí algo diferente. David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió al Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? La respuesta, a Hebrón. Hebrón. ¿Qué vemos aquí? Vemos una de las características muy bonitas, muy fuertes en la vida de David. ¿Qué vemos aquí? Una sensibilidad a la voluntad del Señor. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? ¿Recuerdan qué pasó? Él esperaba, él tenía paciencia, él buscaba al Señor. No. Tomó la decisión en el momento como él quería, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo, hay muchos más, un ejemplo interesante. Él era sensible a la voluntad del Señor. Debo ir. Vemos la humildad, esperar. Él tenía, ¿cuántas personas había dicho a él que él iba a ser el rey? Pues varios, empezando con Samuel, el profeta pues más grande en este tiempo. Y atrás de varias personas, él sabía que él iba a ser el rey. Entonces,
Saúl ya murió. Y entonces, pues, en realidad no hubo razón a preguntar al Señor, ¿no? Es para él nada más agarrar el reino. Pero vemos su sensibilidad a la voluntad del Señor. Otra cosa que vemos, su sensibilidad, el tiempo del Señor. Y también sensibilidad a cómo hacerlo. Él dice, ¿a qué ciudad? Tal vez esta mañana nosotros estamos enfrentando decisiones en nuestras vidas. Y necesitamos ser sensibles, como David. ¿Debo ir? ¿Debo hacerlo? ¿Sí o no? Y si sí, ¿dónde? ¿Cómo voy a hacerlo? Esta era una de mis frustraciones. Yo he comentado de joven en la casa de mis papás. Ellos siempre estaban orando, buscando la voluntad del Señor por los asuntos de la familia. Y yo de 13, 14, 15 años, yo no quería orar. Ahí está, vamos. Yo recuerdo hablando con mi papá, ¿por qué vamos? Pero mis padres oraban, consideraban la voluntad del Señor. Y ahora viendo atrás y viendo mi vida, veo la sabiduría de mis papás. A esperar para ver si es la voluntad del Señor y esperar el tiempo. Saúl, a veces él sabía la voluntad del Señor, pero estaba fuera de tiempo. ¿Recuerdas cuando Samuel iba a llegar para hacer el sacrificio, hacer el culto? Sabemos que el culto, el sacrificio era parte de la voluntad del Señor. ¿Cuál es el problema? El tiempo no esperaba el Señor. Cuando veo mi vida, veo los errores que ya he hecho. Muchas veces era a falta de tomar en cuenta la voluntad del Señor y el tiempo del Señor. Creo que podemos aplicar de muchas cosas diferentes. Pero, por ejemplo, si tú eres soltero, ¿es la voluntad del Señor que cases? No sé. Tal vez tú sientes que sí es la voluntad que cases. Pero, ¿con quién? ¿Y cuándo? Todos de nosotros que estamos casados, pues podemos ver el peligro, ¿no? A casar con el equivocado, ¿no? Si estás enfrentando una decisión así, tengo hijos que están viendo otros jóvenes que están aquí. ¿Con quién vas a casar? ¿Vas a casar? No sé. Pero es algo como David, tienes que preguntar al Señor. ¿Debo casar? ¿Con quién? ¿Y cuánto? Hay muchas cosas. Hay otras decisiones también, ¿no? Tal vez estamos enfrentando una decisión no sé, de negocio. Trabajo, de familia, no sé. Pero tenemos sensibilidad a la voluntad del Señor.
Su voluntad, su tiempo y cómo. Cuando estamos afuera de hay problemas. Entonces, y vamos a ver este versículo 2. Así que David fue allá con sus 2 esposas. En realidad, esta mañana vamos a leer varios pasajes que tienen muchos nombres que no puedo pronunciar. Si me permites, voy a brincar algunos porque en realidad pues, ustedes lo tienen y pueden verlo. Así que David fue de allá con sus 2 esposas, la viuda de Carmel. Este no es importante, pero de niño, en esta historia de David y Nabal era de Carmel, que en inglés es la palabra caramelo, ¿no? Es como cajeta. Y yo imaginaba que era donde inventaron tener mucho cajeta en este lugar. Punto no importante. Entonces, ¿qué vemos en el versículo 2? En el primero está buscando, ¿debo ir y dónde? En 2 vemos que fue. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la acción? Obedeció la voluntad del Señor. Entonces, ahí estamos. Tenemos a 17 años, hemos vivido su vida hasta ahorita tiene 30 años y va a subir a una ciudad para tomar el reino, parte del reino, porque hubo en este tiempo también otros que querían ser reyes de la familia de Saúl. Entonces, vamos a brincar a 2 Samuel 3. Y en toda esta edad vamos a empezar a ver problemas. Un hombre muy sensible a la voluntad, al corazón del Señor. Pero vamos a ver algunos otros problemas aquí. Vamos a ver 2 Samuel 3, empezando a 2 a 5. Y es el mismo problema, es que hay muchos nombres. Entonces, pues ustedes siguen la vista. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue 3. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Esto en el versículo 5. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. ¿Cuál es el problema? Tal vez decimos, pues, 6 hijos. Hoy en día, cuando mucho, 2. No, no es el problema. ¿Qué vemos allá? ¿Cuál es el problema? ¿De qué? 6 hijos con una mujer. Hay 6 hijos con 6 mujeres. En este tiempo tenía 6 esposas. ¿Puedes imaginar? Es mucho trabajo con una. Si 2 son doble problema, doble la bendición. Él subió con 2, ahora tiene 6. Ni soy capaz de imaginar cuál es el problema con 6. Pero no es el problema. No vamos a verlo, pero en el capítulo 5 de Samuel vemos, vamos a ver, 5, 13.
5:13, porque es de una página más adelante o dos. 5:13 a 16. Vemos una lista más. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y hijas. ¿Son 6? No son más. El 6 no es para pensar 6. Otra palabra ya, ¿qué es? Cubinas. Las dos palabras son plurales, no, son más de 2. En Primera de Crónicas, no vamos a ver ya, dice otra lista de hijos y dice tomaron muchas esposas. Muchos. Empezando con 6, la palabra no dice muchas. Dice tuvo muchas. Otro lugar, en 2 Samuel 12, vemos el Señor diciendo, está regañando David acerca de algo que había hecho, y el Señor menciona que David tiene todas las esposas de Saúl. ¿Ves el problema? Deuteronomio 17:17. Deuteronomio 17:17. En Deuteronomio 17, empezando a 14 a 20, son algunas instrucciones por instrucciones o leyes por el rey. Y vamos a ver 17. Dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué no? Sigue la explicación. No sea que se extravíe su corazón. Ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata. Entonces, tal vez David sabía y dice, pues, ¿cuál es el problema? Dice, no tomará muchas mujeres. Su definición de mucha era diferente que nosotros. En realidad, la ley del Señor no dice que nada más uno, o nada más dos, o nada más 6, no necesitamos muchos. Pero ¿cuál es el problema? Él tiene 30 años. Y esta decisión de meter en este asunto de mujeres, del lado sensual de su vida, el sexo, esta familia, empezar a buscar satisfacción afuera de la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando buscamos satisfacción? Y hay muchas formas, afuera del Señor. Ahora, tal vez de esta manera decimos, mira, ni tengo esposa, o tengo nada más una, pues no aplica a mí, mucho menos a tener 50 esposas. Pero ¿dónde empezamos? ¿Cuáles son las maneras a buscar satisfacción afuera de la voluntad del Señor? Yo hice una lista, no busqué lista, yo hice esta lista. En el caso de David, estas mujeres, ¿cuál es el otro famoso? Dinero. Hay una satisfacción a tener dinero. ¿El dinero es malo? No. Pero cuando empezamos
agarrar una satisfacción a través del dinero. Todos nosotros tenemos a alguien en nuestra familia, en nuestros primos, alguien que tiene esta obsesión. Y no es una obsesión nada más de ricos, de pobres también. ¿Qué más? Cosas. Las cosas que tenemos. Y pensamos. Y vemos aquí David abriendo la puerta a algo que más adelante no puede controlar. Uno de los más ricos en la historia de los Estados Unidos, John Paul Getty, en una entrevista ellos preguntando ¿cuánto dinero es suficiente? Era el multimillonario. ¿Cuánto dinero es suficiente? Su respuesta: $1 más. Y un más. $1 más. En el caso de David, pensando con 2 mujeres, ¿cuántas mujeres eran suficientes? Una mujer más. Y uno más. Y uno más. Las cosas. Los casinos. Muy probablemente todos nosotros tenemos una historia, un vecino, un conocido que tiene ¿Y cómo empezó? ¿Empezó como una obsesión del primer día? ¿El primer día que fuera? No. Pero en un punto abrimos la puerta y entró. Ni se diga alcohol, vacaciones, flojera, trabajo, amigos, fama, un pasatiempo. David, hombre de Dios, abrió una puerta que no debe abrir. Y ahora 30 años está controlado. Pero más allá, llegando a 50 años, ni todas las mujeres que él tenía era suficiente. Él quería un más que no era de él. Pero ¿ves cómo el pecado nos agarra? No es un problema hoy ni mañana. Pero llegando a 50 años, David tiene un problema que no puede controlar. Mi lista es el sexo, el dinero, hijos. Podemos obsesionar sobre todos. Hace algunos 3 o 4 meses, yo estaba en una conversación con algunas personas y una señora explicó yo estoy usando la palabra obsesión, pero ella no explicó así. Pero su obsesión son bolsas. Bolsas. Ella está esperando su quincena para comprar una bolsa nueva. Ella dice que la mayoría de su dinero va por bolsas y ella va a comprar una bolsa y dice cuando compra siente una satisfacción enorme. Pero no dura una semana y la bolsa está en el closet y está esperando el siguiente quincena para comprar otra bolsa. Este señora no es creyente. Su vida, el principal de su vida es una obsesión con bolsas. ¿Y cuál es el problema con nuestras obsesiones? ¿Si trae una satisfacción?
Pues este señor dice, sí, cuando ella compra, siente muy bien con una bolsa nueva. Pero ¿cuánto dura? Según ella, no dura el siguiente quincena, porque en el siguiente quincena compra otro y uno más costoso. ¿Por qué? Abrimos la puerta. ¿Algo mal con una bolsa? ¿O no? Pero, ¿ves? El corazón del hombre, vamos a ser un ídolo de cualquier cosa. Cualquier cosa. Si es bolsas o dinero o el sexo o cualquier otra cosa que podemos imaginar. Vamos a ver un poco más en detalle. Obviamente más adelante en la vida de David, vamos a ver que él está en el punto que no hay atrás. Su obsesión en este área de su vida va a llegar al punto que no hay atrás. Y 20 años de su vida. Vamos a ver la autoridad de David. Segundo de Samuel 5, 6 a 12. Este tiene varios nombres también y es en parte darnos una idea de dónde está llegando. Jerusalén es muy conocido por nosotros, sabemos de Jerusalén ahorita, pero en esta época no era de los judíos, hubo otra nación. Entonces voy a leer 6 a creo que 12. Nada más de tener una idea cómo están llegando a David. Dice, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás para ponerte en retirada. No bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llamaba la ciudad de David. Aquel día David dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suben por el acueducto para alcanzar a los cojos y los ciegos, los aborrezco. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. También construyó una muralla alrededor de el terraplén hasta el palacio y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también lo envió madera de cedro y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David le dio cuenta que el Señor, por su amor de su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Vemos la bendición del Señor sobre la vida de David. Desde cuando David llegó a ser rey hasta su muerte, el tamaño de Israel creció 10 veces más. 10 veces más de su territorio. Era 10 veces más grande. Y la palabra dice que hasta este punto ningún rey había tenido el prestigio de David. El Señor estaba bendiciéndolo. Pero quiero ver las flaquezas de David. Llegó a ser un rey muy poderoso, hizo muchas cosas por el Señor, pero también era muy humano. 3 grandes fracasos en su vida. Primero, se involucró tanto en la actividad pública que se perdió control de su familia.
se perdió su familia. Primero, por el lado de mujeres, tuvo demasiadas esposas y tuvo muchos hijos, muchos. Ni la Biblia nombra todos. Creo que hay como 20 hijos están nombrados, pero dicen que hay mucho más. Vemos un hombre de Dios que se perdió sus hijos. Podemos pensar, más adelante vamos a ver en capítulo 18, Absalom. Absalom hizo ¿qué? Hizo guerra con su propio padre, quitó el trono de su padre. Mucha gente murieron de esto. Hubo un problema ya con Amnón y Tamar. Hubo una violencia intrafamiliar de David. Después, Absalón mató a Amnón. Hubo una muerte entre la familia. Y el estilo de padre de David, vamos a ver, primero de Reyes, capítulo 1, vamos a brincar allá. Primero de Reyes, capítulo 1, vamos a ver versículos 5 y 6. Dice, Adonis, cuyo madre fue, ambicionaba a ser rey, y por lo tanto se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonis era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. ¿Cuál es el estilo de David con respecto a sus hijos? ¿Recuerdas hace algunos domingos cómo duro estábamos nosotros con el papá de David? Pobrecito, estaba ya con las ovejas, ni tomaba en cuenta, no recordaba que tiene otro hijo allá trabajando. ¿Qué está haciendo David? Casi el mismo, pero con mucho dinero. Con mucho dinero. Va a perder sus hijos. Y interesante, los pecados de David, los problemas más fuertes en la vida de David, siguió en la vida de sus hijos. Siguió en las vidas de él. El segundo falla de David fue que se entregó a exceso de pasión. Hemos visto con las mujeres. Betsabé, en capítulo 11, vamos a ver, llegando a como 50 años, vemos. El punto más adelante en su vida, en este periodo de Betsabé, no hay cantidades de mujeres por este hombre, es suficiente. Entonces vamos a ver que quiere otra mujer, un más, pero por ella él está dispuesto a caer en la trampa y va a matar su esposo para tenerla. Y otro que vamos a ver más adelante, estamos viendo un panorama hoy, pero más adelante, uno de sus fallos se convirtió en víctima de la autosuficiencia
y la soberbia. Soberbia es una tienda, ¿no? Enseguida, soberbia. Tengo problemas con este. Soberbia. Capítulo 24. Vamos a ver allá en otros domingos. Vamos a ver donde David va a mandar a numerar cuántos soldados tenía él. Y esta era una regla del Señor había puesto. No cuentas todos los soldados. ¿Por qué? Porque ustedes no ganan basado en el número de gente. El Señor dice, es porque yo estoy peleando por ustedes que ganan. No los cuentan. Y David va a contarlos. Y David va a confesar su pecado. Pero 70,000 personas va a morir. 70,000. Tan fácil pensamos, pues es mi pecado, a lo mejor hay un detalle por ahí, aquí, allá, pero 70,000 personas van a morir. Increíble. Entonces, un hombre que gobernaba el pueblo, que hizo la voluntad del Señor, pero vemos las grietas donde están entrando la vida de David. Y este área de autosuficiencia, soberbia, orgullo. Eso era un problema nada más por David. Hoy en día ya no tenemos este problema. No es una cuestión de si tienes soberbia, tienes arrogancia en su vida, tienes orgullo. No es si tienes, es dónde está. Todos tenemos. Y es un pecado fuertemente contra el Señor. Fuertemente. Yo tengo el problema. Ustedes todos tienen el problema también. Tal vez otro estudio vamos a ver este. Pues David tenían varios problemas. Aquí tengo las 4 palabras que empiezan con F. Él tuvo problemas con finanzas, flojera, fama y faldas. Problemas con finanzas, flojera, falda y fama. Cuando ves un líder que tiene problemas, cuando una líder falla, siempre vas a encontrar uno o más de estos. Pues en todos, pero la fama, el orgullo entra. Y cuando el orgullo entra, todos los demás pecados están en fila atrás. Cuando hay soberbia en nuestra vida, siempre hay una fila de pecados esperando atrás. Y tú abres la puerta y entra el orgullo y vas a dejar mucho más atrás. ¿Dónde llegamos? 2 verdades para nosotros hoy en día. Primero, tal vez una de las tareas más importantes en nuestra vida es nuestra familia. Muy importante. David, un hombre de Dios, perdió su familia. Si tú crees que vienes todos los domingos, aquí traes tus hijos, que esta es una garantía por tus hijos. No. Lo he compartido con ustedes antes, yo crecí en la iglesia. La gran mayoría de los jóvenes, de mi grupo de jóvenes, tal vez
30 personas, 30 jóvenes, ahora no son jóvenes tanto. Y la estadística en el caso mío, estos jóvenes que estaban conmigo en la iglesia, 90% de ellos no caminan con el Señor. Que tomamos la tarea de nuestros hijos en serio. No hacemos el error que hizo David. Otra verdad para hoy es: ningún rasgo del carácter es tan necesario como la verdadera integridad. La verdadera integridad. En los Estados Unidos, entre los políticos en los últimos años, es muy popular decir: mi vida privada, como yo soy, no es importante. Ustedes me escogen a mí para ser el presidente, el senador, porque yo puedo hacer buen trabajo, pero mi vida no importa. Mi carácter no importa. La mayoría de los requisitos de ser pastor, de ser líder en la iglesia, no tiene que ver con tu habilidad de predicar. ¿Tiene que ver con qué? Tu carácter. ¿Quién puede cambiar nuestro carácter? Hace 2 semanas un señor estaba presionándome. Yo estaba en Guadalajara y él estaba presionándome. Él me dijo: en mi iglesia tenemos milagros. Y él me dijo: ¿ustedes tienen milagros en tu iglesia? Y yo cambiando, pero me impresionó. Entonces él me explicó muchas cosas y por fin me presionó otra vez y yo le dije: mira, sí, hay muchos milagros en nuestra iglesia, muchos de verdad. Y él está: es gloria a Dios. ¿Qué son? Yo le dije: mira, estamos viendo hombres y mujeres cambiados. Y de repente no quería hablar conmigo. Porque hoy en día no es el milagro. El milagro de la salvación, el milagro es que somos gente nueva. El hombre viejo, amén. Porque si no fuera por ¿dónde quedamos? Otra cosa que vemos en la vida de David: la prosperidad y la comodidad son peligrosos, no solamente bendiciones. ¿Cuántas veces soñamos? El melate. Nunca he comprado yo el melate, pero pues ha pasado en mi mente que pues alguien va a comprar uno por mí o van a llegar conmigo y decir: mira, aquí está el dinero, tú merezcas y tú ganaste La prosperidad y la comodidad son peligrosos, no solamente son bendiciones. Vemos yo vi un estudio de las vidas de la gente que ganaron el melate de los Estados Unidos. Más de 95% antes de morir quedan sin dinero. Algunos ni con casa, ni están viviendo en la calle. Los divorcios que los ganadores de este tipo de dinero
sus vidas es un fracaso, es un peligro. Otro que vemos aquí, y vamos a verlo más adelante en la vida de David, el pecado escandaloso es la culminación de un proceso. Es un proceso. Empezamos a abrir la puerta. Y David abrió la puerta. Pero 20 años después su vida está fuera de control. Y otro, la confesión y el arrepentimiento ayudan a sanar una herida, pero jamás borran todas las cicatrices. Pregunta a las familias de 70,000 personas que murieron por el pecado de David. 70,000. Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando leo estas cosas, cuando veo la vida de David, cuando veo cómo él caminaba con el Señor, cuando veo cómo el Señor describió su vida, cuando veo todo lo que él tenía, todas las bendiciones, y cómo él falló, no sé por ti, pero yo siento un poco de miedo. Si David terminó así, y vamos a ver 20 años de puro lágrimas, y vamos a ver su amargura al último. ¿Cuál es la esperanza que yo voy a vivir conforme al Señor? Si tú estás esta mañana y no conoces al Señor, no hay esperanza. No hay esperanza. Ni en esta vida, ni por eternidad. ¿Cómo tan largo es eternidad? No sé, pero es mucho tiempo. Entonces, si tú estás aquí y no conoces al Señor esta mañana, no tienes la seguridad de su salvación en el Señor, ojalá sientes muy incómodo. Porque en realidad tu vida es tan cómoda porque no tienes nada, ni en esta vida, ni en la vida adelante. Por los demás de nosotros, quiero ver Hebreos capítulo 4. Hay muchos lugares que podemos ir y muchos textos, pero vamos a ver uno rápidamente para terminar. Hebreos capítulo 4, vamos a ver 14, 15 y 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferramos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Está bueno, ¿no? ¿Quién es tan feliz que el Señor nos entiende? Tú no estás pasando nada esta mañana que el Señor no entiende. Y mejor que tú. Sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que ustedes, aunque sin pecado.
Dice, Jesús lo vivió, Él sabe, a primera mano. ¿Cómo sientes cuando estás pasando dificultades y tu esposo o tu esposa, un amigo dice, yo he pasado por yo sé qué estás pasando? ¿Cómo sientes? Es una ayuda. Pues alguien me entiende. Mucho más el Señor. ¿Ok? Entonces tenemos un Señor, un Dios que nos entiende, pero hay más noticias buenas. Así que acercámonos confiadamente al trono de la gracia para recibir. ¿Qué vamos a recibir? Regresamos. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Por la misericordia y la gracia del Señor. Entonces dice, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Hermanos, gozamos en el Señor esta mañana. ¿Cuál es la canción, el último que cantamos? Cuán grande es Dios. Tu Dios está grande esta mañana. Si tú tienes el Dios de la palabra en tu vida, si no conoces el Señor verdadero, tú tienes un Dios muy pequeño. En realidad, tú eres tu propio Dios. Pero nosotros, por la misericordia del Señor, tenemos misericordia y las gracias. Y aquí estamos esta mañana para escuchar las buenas noticias. Vamos a orar. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Gracias por esta vida de David, que podemos leer, entender, Señor, que tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y evitar estos problemas, Señor. Evitar los errores de David, Señor. A vivir como gente conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Gracias que estamos aquí. Gracias por cada hermano que tú has traído aquí. Gracias por cada historia. Cómo has trabajado la vida de gente de muchas partes del mundo inclusive para estar aquí esta mañana. Por Señor, damos gracias, muchísimas gracias. Amén.